Salvación y juicio, basado en Josué, el libro de Josué, en el capítulo 10. Pero como todos han leído la Biblia y saben que dice el capítulo 10 de Josué, y si no lo va a ir y lo va a recordar en su casa, Josué capítulo 10, ¿cierto? Este capítulo nos habla mucho de lo que es prácticamente salvación y juicio. Entonces así titula, salvación y juicio. Desde la entrada del pecado, la salvación y el juicio están estrechamente conectados a lo largo de toda la Escritura. ¿De qué estoy hablando? Salvación y juicio. Y estoy diciendo que desde la entrada del pecado a la tierra, ¿cierto? Desde que entró el pecado a la tierra, cuando lo acepta ¿quién? Eva, primero ella peca y luego lleva a pecar también al pobrecito de Adán. Entonces caen los dos, pecaron los dos. Y desde la entrada de ese pecado a la tierra, de la entrada de ese pecado, la salvación, vuelvo a repetir, y el juicio están estrechamente conectados a lo largo de toda la Escritura. ¿Ya? Primero la salvación se anuncia, antes que el juicio. Primero se anuncia la salvación. En todas partes, nosotros primero llevamos el mensaje de ¿qué? De salvación, ¿o no? Pero también el juicio, ¿cierto? Advierte a quienes rechazan esa salvación, la gracia. ¿Aló? Cuando tú y yo vamos a un lugar y llevamos el mensaje de reino, lo primero que nosotros presentamos es la salvación. La anunciamos. Pero también hablamos a lo que anuncia la salvación y de cómo lograr y lo hermoso, todo esto también nosotros ¿qué? Mencionamos del juicio, porque advierte a quienes están rechazando la gracia que les va a suceder. ¿Cierto? ¿O no? Ahora, esta realidad debe tomarse en cuenta al leer especialmente el libro de Josué. Y lo invito a que usted lea el libro de Josué. ¿Ok? Quienes lo han leído, gloria al Eterno, porque entendemos de qué trata, ¿cierto? Cuando nos dan una palabra desde lo que Josué hizo, Yehoshua. Entonces, debemos tomar, esta realidad debe tomarse en cuenta, ¿ya? ¿Y cuál realidad estamos hablando? Del juicio que anunciamos, pero a la vez el juicio que se advierte a quienes rechazan la gracia. Para que tengan en cuenta, ¿cierto? Al leer especialmente este libro de Josué. Les voy a leer de Josué capítulo 10, el verso 40. ¿Sí? Este es el verso clave de esta palabra. Y dice el verso 40 de Josué 10. Conquistó, pues, Josué toda la región de las montañas, el Negev, los llanos y las laderas, y a todos sus reyes, sin dejar nada. Todo lo que tenía vida lo exterminó, como Jehová, Elohim de Israel, se lo había mandado. Ese es el verso 40. ¿Qué pasó entonces con Josué, según este verso? ¿Conquistó qué? Toda la región de las montañas y el Negev. Porque él entra, ¿cierto? ¿Por qué parte entra de Israel? ¿El norte, el sur, el occidente, el oriente? Él entra en la parte, digámoslo, geográficamente, sur es abajo, digámoslo, por esa parte, por la región de las montañas del Negev, ¿ya? Al pasar el Jordán. Entonces él conquistó esa región montañosa, ¿cierto? Las montañas del Negev, los llanos y las laderas. Y a todos sus reyes, sin dejar nada, todo lo que tenía vida lo exterminó como Jehová Elohim de Israel se lo había mandado. Ahora,
el caso de Canaán es un ejemplo de cómo la maldad había llegado al colmo después de 400 años de gracia. ¿Estamos entendiendo? Y usted dice, ¿cómo así después de 400 años de gracia? Sí. Escúcheme, Canaán, todo este territorio de los filisteos, de toda esa gente perversa, tuvieron ellos 400 años de gracia, ¿ya? Y en esos 400 años de gracia llegó al colmo. ¿Qué llegó? Al extremo, ¿qué? La maldad, el pecado, ¿ok? ¿Cómo lo entendemos? Génesis capítulo 3, verso 15. Aquí entonces hacemos la conexión entre la salvación y juicio. Conexión entre salvación y juicio. Génesis 3:15 nos va a ir revelando más bien, ¿cierto? Lo que acabamos de decir. Ahora, después de la caída, y cuando digo la caída, ¿a qué me estoy refiriendo? El pecado de Adán y Eva, ¿cierto? Bueno, después de la caída, Jehová da el primer anuncio del evangelio a la pareja emplazada a juicio. ¿Quién dio el mensaje? ¿Quién hizo el anuncio del evangelio? Oh, ¿quién fue el primer predicador de salvación entonces? El mismo Padre. ¿No envió ángeles? ¿Ya? No fue Martín Lutero. Tampoco mandó, ¿cierto? A ninguno de estos. Fue el mismo Jehová que da el primer anuncio del evangelio a esa pareja emplazada, ¿ya? Emplazada a juicio. Él les da el evangelio de salvación. Él les da un evangelio con profecía. O sea, el primer evangelismo profético fue él mismo. Mire, desde el inicio, Génesis 3, él ya empieza a evangelizar con profecía. Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, está profetizando. Pondré enemistad entre ti y la mujer, le está diciendo ¿a quién? A Satán, a la serpiente antigua, al diablo. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, o sea, la simiente de los hijos del diablo y la simiente de la mujer, ¿cierto? ¿Qué iba a hacer? Enemistad iba a poner entre ellos, entre las simientes, entre los hijos de los hijos de los hijos que nacerían de ahí en adelante, del pecado y de los ¿cierto? Los conversos, digamos, porque creo yo que Eva se arrepintió, Adán se arrepintió de su pecado, ¿cierto? Se tuvieron que haber arrepentido, aunque les costó la vida, ¿ya? Entonces, eso dice el Señor. Pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Y ya sabemos lo que significó esto, ¿cierto? ¿O no? Porque esta palabra profética ya se cumplió, ¿o no? ¿Aló? Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón, ¿ya? Él, ¿quién? A Satán, el enemigo, en cierta forma, hirió ¿a quién? ¿A quién? Pero a la vez, ella que le hirió la cabeza, lo aplastó. Esto se da en el madero. Se cumple la palabra, ¿cierto? Se cumplió la palabra. ¿O no es así? ¿Ustedes saben dónde atravesó el clavo de los pies? Cada mano fue extendida, pero los pies fueron juntos y traspasó el clavo sus dos talones, ¿cierto? Sus pies fueron allí.
clavados, heridos. Pero él aplastó la cabeza y lo venció. Y no quedó muerto, porque resucitó al tercer día con gran poder y gloria, y subió a los cielos, y está sentado a la diestra del Padre, y desde allí estamos nosotros también sentados juntamente con él en esos lugares celestiales, gobernando, para gobierno. Primeramente gobierno espiritual, pero también el Eterno quiere mostrar ahora en este tiempo un gobierno. ¿Y qué tipo de gobierno? Un gobierno entre las naciones con su Torah, con su palabra, con sus ordenanzas, trayendo una verdadera legislatura a cada nación desde su palabra. ¿Ok? Hombres con temor a Él, temerosos, rectos, justos, apartados para Él, con vara de hierro. Y esa vara de hierro es la Torah, es la palabra que se hace cumplir sí o sí. ¿Ya? Y así como Colombia, ¿cierto? Muchas otras naciones también en el nombre de Yeshua hay un tiempo, va a haber una franja de tiempo que el Eterno va a permitir a naciones ser legisladas por la Torá, por la palabra, el reino de los cielos. Si usted lo cree, yo también. Génesis entonces nos está hablando de ese primer anuncio del Evangelio a Adán y a Eva. Todavía no existía el libro que hoy llamamos Biblia o que llaman, ¿cierto? La Torá. No había libro. Pero estas palabras quedarían, sí, para ser plasmadas en los libros. Y ya el Eterno está dando un anuncio de evangelio. ¿Qué es evangelio? Buenas nuevas. Entonces, aquí estamos hablando de que Jehová da el primer anuncio de las buenas nuevas, evangelio a la pareja, Adán y Eva, ¿cierto? Que estaban emplazados a juicio, a ser juzgados. Y les da, ¿sí? Entre ellos, una retribución por el pecado. Les da la consecuencia de lo que hicieron, de la caída. Les da, ¿qué? La consecuencia era que debían morir y fueron sacados del Edén, de ese hermoso paraíso, ¿cierto? Pero a la vez también les está entregando la palabra de que vendría una salvación y por medio de la simiente, de su simiente vendría el Salvador, que aplastaría la cabeza de esa serpiente, ¿cierto? Junto con el Evangelio se anuncia la derrota de la serpiente, como les estoy diciendo, y se pronuncia la sentencia sobre la mujer y el hombre, como está en Génesis 3, ¿cierto? Acabamos de leer, y del verso 16 al 19. Usted lo va a leer, va a recordar ese pasaje, ¿ok? Entonces, en ese evangelio se anuncia la derrota de la serpiente, como se los acabo de explicar, y se pronuncia la sentencia sobre la mujer y el hombre. La oportunidad y la responsabilidad humana, ¿ya? Que el Eterno prácticamente da, porque eso es una oportunidad que Él ha dado, desde que habla allí en el Edén, o sea, les dice lo que acontecería, les declara el juicio, ¿cierto? De lo que acontecería, el Evangelio, les da las buenas noticias de lo que pasaría. Es una oportunidad y a la vez también que da la oportunidad, ¿cierto? La oportunidad para nosotros se vuelve entonces una oportunidad y la responsabilidad de responder ¿a qué? A esto que se nos está entregando. ¿Ya? Entonces este punto es la oportunidad y la responsabilidad humana. Vamos a mirar desde el punto de los cananeos. Los cananeos tuvieron oportunidad de elegir la salvación, ¿sí o no?
¿Sí? Todo ser humano, todo ser viviente que ha pisado esta tierra, tuvo la oportunidad y ha tenido, los que murieron y los que estemos en pie, tenemos la oportunidad de elegir si somos salvos. ¿Listo? Entonces, los cananeos tuvieron oportunidad de elegir la salvación durante aproximadamente 400 años. ¿Ya? ¿Y cómo fue eso? Veamos en Génesis capítulo 15, verso 13 al 16. Después el Eterno dijo a Abraham: ten por seguro que tus descendientes serán extranjeros en una tierra ajena. ¿Qué le está diciendo el Señor a Abraham? Le está dando garantía, le está asegurando. Ten por seguro que tus descendientes serán extranjeros en una tierra ajena, donde los oprimirán como esclavos durante 400 años. ¿A quién le está diciendo esto el Eterno? Abraham. ¿Dónde estaba Abraham parado? Verso 14. ¿Pero en qué tierra? Verso 14. Pero yo castigaré a la nación que los esclavice y al final saldrán con muchas riquezas. Verso 15. En cuanto a ti, morirás en paz, en shalom, y serás enterrado en buena vejez. Verso 16. Cuando hayan pasado 4 generaciones, tus descendientes regresarán aquí. ¿Dónde? Aquí, a esta tierra, porque los pecados de los amorreos, entonces ¿dónde está Abraham parado? Porque los pecados de los amorreos no ameritan aún su destrucción. Cuando él está dándole esta palabra a Abraham, ¿sí? Él está parado ¿dónde? En la tierra prometida. Abraham está en la tierra prometida, ¿o no? Allí está Abraham parado y ya el Eterno le está diciendo: mira, lo que va a salir de ti, la descendencia que va a salir de ti, van a pasar, ¿sí?, por el fuego. Ten por seguro que tus descendientes serán extranjeros en una tierra ajena, donde los oprimirán como esclavos durante 400 años. ¿Ya? Pero yo castigaré a la nación que los esclavice, Egipto. ¿Los castigó? Sí. ¿Se acuerdan las plagas? Ok. Y al final saldrán con muchas riquezas. ¿Cómo salió Israel de Egipto? Con todo ese oro, ¿cierto? Que los egipcios mismos depositaron en ellos. Verso 15. En cuanto a ti morirás en paz y serás enterrado en buena vejez. Verso 16. Cuando hayan pasado 4 generaciones, o sea, las está contando de 100 años, cuando hayan pasado 4 generaciones, tus descendientes, ¿sí? Isaac, Jacob, ¿o no? Y de ahí en adelante, las 12 tribus y todos los demás. Tus descendientes regresarán aquí después de 4 generaciones, 400 años, a esta tierra, porque los pecados de los amorreos, usted me está diciendo dónde está parado, no ameritan aún su destrucción. ¿Qué está diciendo? Mira, los amorreos, los fereceos y todos los feos, aún su maldad no es tan grande como para juzgarlos de una vez. Pero yo sé que en 400 años ya habrá sobrepasado tanta maldad que ahí sí voy a, ¿cierto?, a usar tu descendencia para cortarlos de la tierra. ¿Aló? Entonces ellos, porque mucha gente dice, pero el Señor, yo he escuchado gente que dice, no, pero es que, ¿cómo es posible que Él entra y mata niños y ganado y mujeres y extermina pueblos como si no les hubiera dado oportunidad de arrepentirse? Y Él mandó al pueblo de Israel y cortaron cabezas y a todo el mundo exterminaron. Venga, 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 léase bien la Biblia, porque tuvieron 400 años para buscar el Eterno y arrepentirse. Porque los cananeos, los jebuseos, los fereceos y todos los feos que sabemos, ellos de dónde descienden. Muchos de estos de dónde descendieron.
Y aquí podemos hablar, ¿cierto?, de los hijos de Noé, pero también podemos hablar de los hijos de Jacob, que fueron ¿quién? Isaac. ¿Y quién más? Perdón, los hijos los hijos de Isaac, que fueron Jacob y Esaú. Los hijos de Jacob, las 12 tribus, pero los hijos de Esaú, ¿quiénes fueron? ¿Y en qué se convirtieron? Opositores. Y si vamos un poquito más atrás, vemos también el otro hijo de Abraham, Ismael. Entonces ha habido una cantidad de pueblos, de linajes que se desviaron, pero que desde su origen sí conocían de Elohim. Sí conocían quién fue Jehová, porque sus antepasados tuvieron que haberles hablado. ¿Sí? No quisieron. Ellos se apartaron cuando se desviaron y empezaron a crear sus propios dioses, como lo empezaron a hacer desde el desierto, ¿cierto? Desde el desierto vemos que empezaron, ¿o no? Y si vamos más atrás, también vemos. ¿A quién vemos allí? Después de la descendencia, ¿cierto?, de Noé. ¿Vemos a quién? A Babel. Allí a Babel, esa torre. ¿Construida para qué? Santo es el Señor. ¿Y en quién se convierte en un Roj? En un Dios. Entonces, la tierra ha estado muy llena de gente perversa que ha despreciado la salvación. ¿O no es así? Sí, han despreciado la salvación. Y el Eterno a todos nos ha dado muchísimo tiempo de arrepentimiento. Pregúntele al que está a su lado, ¿cuánto tiempo te ha esperado el Señor? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años te ha esperado el Señor para que te arrepientas? ¿Mm? ¿Cuántos años? La niña dice 5. ¿Cuánto nos esperó el Señor? ¿Cuánto nos esperó? Y aún todavía seguimos reacios muchas veces, queriendo hacer nuestra propia voluntad. ¿Cuál fue la última vez que usted estaba pensando hacer lo que usted quería? Su propia voluntad y como usted estaba pensando. A veces hemos sido parte de esos hombres y mujeres que tiramos hacia la necedad. Cuando tú te vuelves necio, cuando te apoyas en tu propia opinión. Cuando te vuelves necio, cuando tu cabecita se llena de no sé qué cosas, o piensas que porque ya leíste la Biblia una vez, entonces crees que tienes la verdad y tratas de rebelarte en contra de la voluntad del Eterno. ¿Aló? La palabra lo dice claramente. No te apoyes en tu propia prudencia, en tu propia opinión. ¿Sabe cuántos he visto caer apoyados en su propia opinión? Si yo les pudiera decir cuántos. ¿Usted sabe cuántos pastores que caminaron y caminábamos? Conozco pastores de más de 30 años y ya no están en pie. Se apoyaron en sus propios pensamientos. Se envanecieron en sus propios razonamientos. Y si hay un arma poderosa que usa Satanás, es tu propio conocimiento. Cuando tú adquieres conocimiento, Satanás te lleva a hacerte pensar, ¿sí?, las necedades. Es más, le voy a decir, ¿quién era Luzbel en el cielo? ¿Alguien me puede decir quién era Luzbel en el cielo? Estaba Jehová, Yeshua, el Ruach Kodesh. Después, ¿quién seguía? Luzbel. ¿Alguien me puede decir cuánto conocimiento tenía Luzbel?
Y así usted y yo nos creemos que conocemos qué. ¿Ah? ¿Alguien me puede decir cuánto conocimiento tenía Luzbel? Y usted le puede decir, diablo tonto, cuídese. No sea el tonto usted o yo. Por eso yo a veces le digo, mire, alguien me dice, uy, usted sabe mucho. Y yo le digo, ¿sabes? Lo que yo sé es una gotica de agua en el océano. Porque el día que yo reciba eso y yo diga, uy, sí, por dentro lo puedo atesorar. Ah, sí, me están diciendo la verdad. Mordí el anzuelo del orgullo. Y por eso yo nunca levanto mi rostro en tierra. El mayor conocimiento que me da el Eterno, mayor tiempo rostro en tierra. ¿No? Luzbel levantó el rostro, quitó el rostro de la adoración. Él estaba llamado a adorar. Él estaba llamado a proteger. Y por un instante quitó sus ojos de los pies del Altísimo y los puso ¿dónde? En sus contrataciones, en lo mucho que tenía, en lo mucho que sabía. Y cayó. ¿Quién eres tú y yo para no caer? El que crea estar firme. No sé por qué estoy entrando en este tema. El Eterno todo lo sabe, ¿ok? Pero sigamos. Ahora, porque los pecados de los amorreos no ameritan aún su destrucción, le dijo el Eterno a Abraham. ¿Cuánto nos ama el Eterno que está hablando de esto? Él sabe que hay en cada corazón. Él nos ama y no desea que se pierda uno solo. Él no desea que se pierda. ¿Cuánto ha invertido el Eterno por ti? ¿Cuánto ha invertido el Eterno por usted y por mí? ¿Y cómo le estamos pagando? Yo quiero pagarle con toda mi obediencia. Él dijo y yo hago. ¿Aló? Él habla y yo me humillo. Como dice un soldado de los que hay por aquí, diga y yo me arrastro. Esa es la voluntad. Porque hay soldados que su superior le da una orden y la cuestiona. ¿Y por qué? No debería hacerlo así. Porque según lo que yo sé, deberíamos hacerlo es así. ¿Ese soldado sirve? Ese soldado va a hacer que te den de baja si sigues caminando con él. Porque lo que trae la rebeldía es caída. Pregúntele a Adán y a Eva. Pregúntele a Luzbel. Pregúntele a Saúl. Pregúntele a cuántos hombres de la Biblia. A Sansón. Malditos nos hacemos cuando confiamos en nosotros mismos. Porque maldito es el hombre que confía en el hombre y usted y yo somos hombres. Y muchas veces usted dice, maldito el hombre que confía en el hombre mirando a otro. No, no, no. Primero, maldito el hombre que confía en el hombre. Si yo mismo confío en mí, soy maldito. Yo debo confiar en quien me guía, en quien es mi luz, en quien es mi salvación, en quien dio la vida por mí. Y entonces me garantiza que caminaré recto. ¿Usted sabe cuánto quiere Satanás dañar este programa que estamos teniendo? ¿Usted sabe, Satanás, cuánto está tratando de meterle a la cabeza de todos ustedes algo para desviar, para dañar el propósito? Mire, el Señor me está sacando de la palabra, entonces me va a dar otros 5 minutos. No, porque yo tengo que hablar lo que arriba se dice. Porque Él discierne los pensamientos y entra hasta lo más profundo y las coyunturas. Él sabe aquí quién puede estar pensando algo que no es.
Y si Él quisiera, lo revela. Pero no quiero que me revele para no tener pensamientos. Simplemente si Él está hablando, tenga cuidado con lo que está pensando y diciendo. Estamos entre profetas. Y si alguien duda, levante la mano. Y miramos qué pasa. A ver si no es capaz de revelarlo, las intenciones y lo que hay en el corazón. ¿Lo hemos sabido o no? Lo hemos sabido. ¿Quién podrá retar al Eterno? Aún el más amigo, Judas. Porque está escrito en el Salmo. Y Yeshua dijo, y está escrito, mi amigo me traicionó. Eso está en el Salmo. ¿Sabes qué es lo triste? Que Yeshua se hizo, ¿cuántos vieron ya la serie completa? Yeshua se hizo tan amigo de ellos que a veces le trataron de faltar al respeto. ¿Por qué? Porque lo veían tan igual. No se te olvide la posición. El centurión dijo, he aprendido a estar en autoridad, como también cuando se me da estar bajo autoridad lo hago. El día en que el Señor te ponga sobre mí, yo me sujetaré a ti. El día en que el Señor me ponga debajo de otro, yo lo hago. Pero el día en que el Señor, sí, te ponga a estar bajo autoridad, es bajo autoridad. Respeta la autoridad. No conspires detrás de la autoridad. Esta palabra está quedando registrada. Que el Eterno sabe que hay corazones que han pensado diferente en este lugar. Me huele. Y estando yo en Bogotá sentí algo raro. Y hoy le digo en el nombre de Yeshua, cuídense. Porque esto no ha terminado de zarandearse. Ahora, después de lo que el Eterno le dice a Abraham, que 400 años después su descendencia estaría en esa tierra, así se cumple. Pero los amorreos en esos 400 años desecharon la gracia. Pero tras la persistente rechazo de ellos, persistieron en rechazar la gracia, el pecado de ellos llegó al colmo, corrompiendo el mismo corazón, el corazón mismo de toda esa sociedad. Y sin embargo, aún en ese momento, escúcheme, no era necesaria la destrucción. Esa destrucción no era necesaria si hubieran aceptado la salvación. ¿Usted cree que no? Aunque 400 años pecaron y no recibieron la gracia, en el momento en que iban a tomar la tierra, les dio la última oportunidad, escúcheme, para ser salvos. ¿Usted cree? A todos esos pueblos. Y se lo demuestro bíblicamente. Se lo demuestro bíblicamente. El caso de Rahab. Ella decidió salvarse con su familia y entregó a su pueblo perverso. Pero Rahab, ¿qué? Prostituta y todo lo que ella fuera, decidió recibir la salvación. Santo. ¿Y qué colgó en la ventana? ¿Un qué? ¿De qué color? Marcó el dintel de su casa con la sangre del cordero. Marcó, como en Egipto, marcó con rojo.
Y entonces, ¿qué hizo el ángel de la destrucción? Pasó por alto, Pesaj. ¡Wow! Ella entró en un Pesaj. Ella entró en el pacto de la Pascua. Y la cubrió la gracia. Y fue salva. Así como tú también pusiste tu cordón rojo en tu casa. Y el Señor la preservó. La Biblia demuestra que en el último instante dio salvación. Y no solo Rahab. Podemos hablar de Gabaón. ¿Aló? Gabaón. ¿Quiénes eran de allí? ¿Y qué hicieron los gabaonitas? Usaron esta. Venga, vamos a hacer una trama, ¿cómo hacemos? No, vistámonos con ropas viejas y que parezcamos como, sí, y las sandalias más gastadas y lleguemos hasta donde están ellos, digamos que somos de un pueblo lejano y que venimos a rendirnos a ellos. Les estoy resumiendo, los gabaonitas. Mintieron. Y tuvo un error grandísimo Josué, y fue que no consultaron al Eterno y les creyeron. Y entonces hicieron un juramento y juraron por Elohim, por el Eterno, que no los exterminaría. Pero cuando empezaron a entrar ciudad por ciudad a exterminar, se dieron cuenta que los gabaonitas estaban ahí pegados a Gilgal, donde ellos tenían el campamento. ¿Y qué pasó cuando los vieron? ¿Pero qué pasó? ¿No eran que estaban retirados y están aquí pegados? Pero ya dimos un juramento, no podemos matarlos, porque juramos por Jehová. Y solo por eso se salvaron. Y le hicieron trampa a Josué. Dígale que está a su lado, cuidado, te hacen trampa. Te confías tanto que el enemigo te hace trampa. Entonces, los gabaonitas fueron ¿qué? Salvos. Con una mentira se salvaron. Y Josué, muerto de la ira, de la rabia, lo que haya sido, y todo el pueblo de Israel, no podían romper el juramento, muertos de la rabia, que decidieron, entonces de aquí en adelante ustedes serán nuestros siervos y cortarán la leña. ¿Y qué más harían? El agua. Surtirles el agua. Pero se salvaron. Y los gabaonitas se unieron. Y escúcheme, aunque tenían miedo de Israel, los gabaonitas eran una, digámoslo, población, tribu, poderosa, guerreros. Y ellos ayudaron a exterminar los otros. Ahora, la destrucción solo vino cuando rechazaron voluntariamente la salvación y la gracia ofrecida por el Eterno. Todas esas naciones fueron destruidas porque rechazaron la salvación y la gracia que el Eterno les ofreció. Para quien le pregunte, ¿y por qué el Señor mataba a toda la gente? Expliquen esto. Listo. Los pueblos conquistados por Israel, en manos de Josué, fueron Jericó, Ai, Jerusalén, Hebrón, Jarmut, Laquis, Eglón, Geser, Debir, Geder, Orma, Arad, Limna, Adulam, Maceda, Betel, Tapuá, Efer, Afec, Sarón, Madón, Azor, Sinrón, Merón, Aksaf, Taanac, Megiddo, Sedes, Jocneam en el Carmelo, Dor en la ciudad de Nafot Dor, Gojim en Gilgal, Tirsa. En total los israelitas tomaron 31 ciudades, 31 reyes, ¿sí? Muertos, 31. 31, letra 31. Bueno, verso 15. De Josué 11:15. Josué 11, verso 15. Tal como el Eterno le había ordenado a su siervo Moshe, también Moshe le ordenó a Josué
Y Josué hizo lo que se le indicó, obedeció cuidadosamente todos los mandatos que el Eterno le había dado a Moshe. ¿Qué hizo Josué? Obedeció. ¿Qué llave portaba Josué? ¿Qué dice el Señor? Que no quiere sacrificio, sino que... Bueno, espero que estemos entendiendo. El Evangelio como esperanza, el juicio como consecuencia. ¿Oyó? Finalmente la historia termina con una advertencia y esperanza. Debe anunciarse el Evangelio en todo el mundo. Apocalipsis 14:6 dice: vi volar otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esto sí que le arde a los israelitas porque ellos piensan que son solamente los que han de ser salvos, pero está escrito que toda nación, tribu, lengua y pueblo, de ahí el Señor va a traer a la salvación. Pero junto con el Evangelio se anuncia el juicio, como al inicio lo dije. Apocalipsis 14:7 dice: teman a Jehová y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adoren a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Termino con esta frase: para escapar del juicio, debes aceptar el amor del Abba Kadosh. No hay otra. ¿Ya? Sí. Réstele el tiempo que el Eterno habló proféticamente. ¿Cuánto fue? Les estoy cumpliendo. Padre, te doy la gloria y la honra esta noche. Bendito eres, Señor, Rey del universo, Creador nuestro. Nos hiciste a cada uno a tu imagen y semejanza. Nos hiciste, Señor. Cada uno de nuestros cabellos está contado. Cada uno de nuestros huesos, tú lo conoces. Y sabes qué hay dentro de ellos. Y así como nos conoces, deseamos nos ministres antes de salir de este lugar. Por tu Ruach Kodesh, por tu Espíritu Santo, ministra a cada uno de los que hoy llegamos hasta esta reunión. Nos presentamos delante de ti porque queremos, Señor, escapar del juicio venidero, porque aceptamos tu amor, Abba Kadosh. Porque hoy, Señor, nos salvas de salvación y juicio. Y si hablas de salvación y juicio, y así como tú le diste esta palabra, este mensaje, este evangelio al mismo Adán y Eva, hoy nos has hecho a nosotros semejantes a ti y con autoridad y poder para llevar este evangelio a la nación donde hoy estamos y a las naciones que nos lleves. Bendecimos toda nuestra simiente. Toda de aquí en adelante, bendecimos toda nuestra simiente. Declarando que nuestra simiente, que nuestros hijos, nietos, bisnietos y todo lo que salga de nosotros, bendito es. Y salvación sobre ellos declaramos. Declaramos que toda enfermedad en los cuerpos que hay aquí presentes y aún a la distancia, esa enfermedad se cancela para la gloria del Eterno. Que hay una unción poderosa ahora que sale del mismo trono del Padre, de nuestro Abba Kadosh, con el poder que hay en la sangre de Yeshua el Mashiach, para cancelar, para cortar, para tirar por tierra toda enfermedad, toda dolencia y toda aquella suciedad que te habían lanzado por oraciones contrarias, por hechizos, por conjuros, por brujería, por lo que haya sido, ahora mismo cae por tierra. Eres declarado en el nombre de Yeshua libre. Somos declarados ahora en total libertad.
hijos del Altísimo, herederos del reino de los cielos. Y con nosotros no va ni la muerte que las tinieblas desean para nosotros, sino lo que el Señor disponga. Si Él desea venir por nosotros antes de su regreso, sea hecha su voluntad y podamos partir con Él. Pero si es del enemigo el querer cortar tu vida, está reprendido ese espíritu de muerte. Ninguna enfermedad podrá dañarte, ni tocar tu cuerpo, tu morada. En el nombre de Yeshua esta noche estoy orando, Padre, para que todo lo que vino y se adhirió a ellos de parte de las tinieblas, sea consumido por el fuego de tu Ruach Kodesh. Que a partir de hoy sientan el deseo de adorarte. Que a partir de hoy sientan el deseo de entrar en esa Jerusalén celestial. Que hoy sintamos el salir de este lugar, Señor, para ir a nuestras casas, levantar altar, proclamarte a ti, adorarte a ti. Que nuestro corazón hoy se vuelva tan sensible a tu voz. Que hoy sigas ministrando, Señor. Sanidad, sanidad. Que toda esa orfandad que había en muchos hoy se termine, Padre. Porque tú decides hoy visitar, Señor, nuestro lev, nuestro corazón. Hoy abrimos nuestra vida para que nos revises. Hoy abrimos nuestro corazón para que lo examines, pero a la vez también lo llenes. Y que esa palabra shalom verdaderamente inunde nuestro corazón, inunde todo nuestro ser. Cuerpo, alma y espíritu sean inundados de la shalom del Altísimo. Hoy pronunciamos tu evangelio. Y Colombia lo recibe. Medellín lo recibe. Venezuela lo recibe. México lo recibe. Ecuador lo recibe. Argentina lo recibe. Centroamérica, Suramérica, Norteamérica lo recibe. Y aún, Señor, el resto de continentes en el mundo, tus hijos allí, cada uno recibe. Porque esta palabra la soltamos creyendo. Y aún tus ángeles, Señor, llevarán el mensaje donde todavía hay hombres, mujeres que no pueden entrar. Y gracias, Yeshua, por la salvación que estás trayendo sobre todos esos pueblos árabes, donde no hay entrada, pero que tú puedes entrar porque tú tienes las llaves, porque esta tierra te pertenece, porque no hay nación que te pueda cerrar las puertas, porque tú eres la puerta, porque tú abres y nadie cierra, y tú cierras y nadie abre. Tú eres la puerta, y todo el llamado a la salvación, y lo acepta, pasa por esa puerta. Gracias, 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 Abba Kadosh, porque nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Y la shalom del Eterno sea con todos ustedes y con los que están a la distancia también. Les amamos desde Medellín, Colombia, y esperamos se unan a este gran ejército de salvación para la gloria del Eterno. Shalom, shalom.